Hola, ¿cómo estás, Walter? Qué gusto saludarte, tenerte en este espacio de perspectiva empresarial de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. Gracias por darnos parte de tu tiempo y, por supuesto, para nosotros es muy importante siempre contar con invitados como tú. Como sabes, en este segmento tenemos invitados del sector público y también, por supuesto, a los ejecutivos de nuestro gremio. Habla es una compañía que ya no vas a comentar cuál es el objeto de sus actividades. Pero cuéntanos un poco, Walter, eh, qué tiempo tienes en el Perú, cuál es tu profesión y qué tiempo tienes en Habla. Bien, primero, muchísimas gracias por la invitación, César. Fantástica labor la que están realizando en la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, que nos unimos recientemente, hace unos 3, 4 meses, no recuerdo, y que la verdad se ve una muy buena gestión que se está realizando, así que los felicito a todos, a todo el equipo por lo que se viene realizando. Luego, respondiendo a las consultas, yo me uno a Habla a inicios del año pasado en el corporativo en Chile. La empresa nace en Chile y la mayoría corporativa está en Chile, aunque estamos ahora en un plan de descentralización. Estamos teniendo parte del equipo corporativo también ya en Perú y en algunas de las otras filiales en México y Brasil, donde actualmente operamos. Yo soy peruano, estuve viviendo en Chile como 3 años, me mudé de retorno a Perú después de casi 7 años, me mudé de vuelta en enero, febrero, y asumí la posición de Country Manager en Habla en Perú o gerente general en Perú a inicios de marzo. Entonces yo ya venía trabajando con la empresa desde el corporativo, haciendo las evaluaciones o las definiciones estratégicas, donde justamente ahí definíamos y definimos todavía, porque lo hace Habla, ya no yo como gerente corporativo, pero sí la compañía definiendo en qué otros países o geografías vamos a ingresar, en qué otros productos y a qué otros segmentos o a qué segmentos, ¿sí? Básicamente definiciones, planes de 2, 3, 5 años. Yo soy peruano, entonces trabajé en Perú como cerca de 10 años, 9 años, en banca, en fondos de inversión. Mi background, yo soy economista de la Universidad del Pacífico, pero mi background es más de financista. Y salgo a hacer el MBA por el 2017 a Francia, a INSEAD, y luego voy a Brasil, voy a vivir a Sao Paulo trabajando en consultoría de estrategia, en Bain Company. Estuve en Brasil cerca de 3 años, luego me mudé con ellos a Chile, también por ahí en 2021, en plena pandemia, y luego me terminé uniendo a Habla, al corporativo, como te comentaba. Entonces, tengo un buen conocimiento de Habla, desde las decisiones estratégicas, de cómo las tomamos y por qué las tomamos, y ahora liderando el equipo de Perú. Habla es una compañía de seguros, eso no lo mencioné, donde en Perú manejamos 3 líneas de negocio, que a nivel corporativo próximamente todas las filiales manejarán las 3 líneas de negocio, pero Perú es quien ya tiene las 3 líneas y que las tiene mejor desarrolladas en realidad. La compañía, como comentaba, nace en el 2014 en Chile, llega a Perú en el 2016, entonces ya tenemos 8 años en Perú, pero llega especializada en fianzas, en garantías técnicas, en pólizas de caución, en cartas fianzas, básicamente, que es lo más conocido en el gremio y en la prensa y en general, ¿no? Las cartas fianzas. Claro, ahora, Eh, Sigue siendo nuestra principal línea de negocio. Seguimos apostando mucho por el desarrollo de la infraestructura en el país, financiando a través de las cartas fianza. Es la línea de negocio con la que ingresamos a nuevas geografías. De hecho, recientemente ingresamos a Estados Unidos, específicamente al estado de Texas, y el country manager de Perú, de hecho, fue a Texas, está en Texas como country manager de Estados Unidos, abriendo la nueva filial de Estados Unidos de habla. Y justamente por eso es que se abre la vacante y que yo tomo retornando a Perú. Em, entonces, la línea de negocio bandero con la que ingresamos a los mercados es cartas fianzas. En conjunto viene el producto de seguro de crédito, que para explicarlo más sencillo son
seguro de cuentas por cobrar, básicamente, ¿no? Aseguramos una empresa a que si sus clientes no le pagan los tiempos y formas esperados o negociados, nosotros bajo menos un deducible, cubrimos esa deuda, digamos. Y luego nos ceden el valorado y nosotros vamos a su cliente a realizar la gestión de cobranza, ¿sí? Y hay distintos niveles también, ¿no? Hay empresas que lamentablemente llegan a procesos concursales o hay empresas que simplemente pasan por un bache y ahí podemos llegar a un acuerdo inclusive con el asegurado, con el cliente final, ¿sí? Pero al final este es un producto de crédito, de hecho le llamamos seguro de crédito, que está muy relacionado al producto de carta fianza, que es un crédito contingente, ¿cierto? En la banca se conoce como deuda o crédito indirecto. Entonces, al final, esos dos líneas de negocio son relacionadas a evaluaciones de crédito. Sí. Que hay algunas empresas especializadas en Perú de seguros de crédito que emiten estos tipos de seguros también. Me gustaría, bueno, quería comenzar un poco con tu trayectoria. Nos has Claro. comentado tu carrera. Tienes ya un buen tiempo trabajando en Habla y, por supuesto, ya ahora que has venido a abrir mercado en Perú, ¿cómo has encontrado el mercado de seguros en nuestro país? ¿Cuál es la expectativa que tiene Habla en este rubro? Y muchos asocian el término seguros pues a cubrir obviamente el seguro de accidentes, el seguro vehicular, pero por supuesto que en infraestructura muchos consideran que existe solamente las fianzas, pero existen otros mecanismos, ¿no? Y las entrevistas también tienen un poco el objetivo de explicarle a la gente en general, ¿no? Porque obviamente llegamos no solamente a ejecutivos, que existen otros mecanismos, ¿no? Como las pólizas de caución, y de hecho en la nueva ley de contratación pública que entrará en vigencia en los próximos meses hay otros más todavía. ¿Cómo has encontrado el mercado y cuéntanos un poco cuál es la proyección o el desarrollo o políticas de crecimiento que se ha trazado APLA en nuestro país? Sí, mira, déjame primero conversar un poquito específicamente del póliza de caución y carta fianza y luego hablo de otras partes, otros seguros, digamos, del mercado asegurador peruano. Entonces, en términos de carta fianza y póliza de caución, lo que me llamó la atención volviendo a Perú fueron dos cosas. Uno, porque yo había trabajado en banca, entonces también como comercial, como riesgos, como estructurador de deuda de largo plazo. Entonces, yo también he financiado cartas fianzas dentro de un paquete de un proyecto, ¿cierto? Y lo que me sorprendió fue que, claro, dado, digamos, lo que sucedió en Perú, el Club de la Construcción, etcétera, muchos bancos comenzaron a ser bastante más resistentes al financiamiento de cartas fianzas y el sector construcción. Pero no poco, bastante, no marginal, ¿no? Resalto el bastante. Y eso incrementó la dificultad de financiamiento del sector construcción para el desarrollo de infraestructura. Esto dio pie a que algunas compañías como Habla comenzaran a crecer un poco más rápido, inclusive, de lo que se esperaba, ¿cierto? Esto hablándolo por ahí en el 2000, cuando entró Habla a Perú, en el 2016, que comenzamos a crecer un poco más rápido en el 18 hasta el 20 y 21. Y de ahí medio que nos hemos quedado parejos. Hay un par de compañías que han comenzado a crecer entre pandemia, pospandemia, en el 21, 22, 23. Pero el mercado asegurador peruano de cartas fianzas comenzó a crecer. Para darte una estadística aproximada, hace 5 años el mercado de fianzas estaba dividido 80% en bancos en posición de suma asegurada, 80% en bancos, 20% en compañías de seguros. Al cierre del 23, más o menos esa división anda 70% bancos, 30% compañías aseguradoras. El ritmo de crecimiento de las compañías aseguradoras anda en torno de 10-15% por año y el crecimiento de cartas fianzas en bancos anda en torno de 1 o 2%. Entonces, ahí creo que está muy clara la definición de la posición que tomaron, vamos a decir, estos dos grupos, ¿cierto? Dos subindustrias, banco y seguros, de cara a cartas fianzas. Yo veo el mercado de cartas fianzas continuando creciendo en seguros, dentro de la compañía de seguros,
y en algunos años siendo casi mitad-mitad, casi 50-50. ¿Por qué? Uno, porque la verdad es que yo entiendo que los bancos lo toman, porque yo estaba en uno de ellos, lo tomamos o lo tomábamos como una línea de crédito, ¿cierto? Entonces, si aprobaban una línea de crédito, decían, tú tienes X millones de soles, compañía constructora X, y tienes sublímites. Puedes colocar esto en pagaré, puedes colocar esto en otro tipo de productos, leasing, por ejemplo, puedes colocar esto en carta fianza. Pero si tomabas mucha posición en carta fianza, te restringía la parte leasing, te restringía la parte pagarés. Entonces, al final lo que tú veías era un compromiso de tu línea total por emitir carta fianza. ¿Cuál es la ventaja de las compañías aseguradoras? Que nosotros no tenemos el otro producto, no tenemos los pares y no te restringo o no le restringimos a la línea, a la empresa constructora X, su línea de crédito de pagarés o de otro tipo de créditos directos por emitir créditos indirectos para los bancos que son las cartas fianza. Ese es el principal diferencial de las compañías de seguros, te diría. Luego, siempre tengo preguntas, pero son más competitivos en tasa. Yo te diría, es un depende, ¿sí? O sea, podemos serlo, definitivamente, porque la otra gran diferencia entre banco y compañía de seguros, que la compañía de seguros no le responde a ahorristas, que es lo que sí responde la banca en general en todos sus créditos. Nosotros respondemos, si quieren, con los reaseguradores. Por ejemplo, Habla en particular tiene un pool de cerca de 20 reaseguradores, entonces tiene bastante atomizada la responsabilidad, todos mundiales, todos con buenas clasificaciones de riesgo, de hecho mejores clasificaciones de riesgo que Habla mismo, que es algo que yo también a las clasificadoras de riesgo y a los entes locales, algunos beneficiarios privados que a veces nos dicen, no, yo tomo fianza de bancos, no de compañías de seguros. Y le digo, oye, pero ¿has visto la clasificación de riesgo? Porque una cosa es, sí, el tipo de perfil de empresa, pero yo vería la clasificación de riesgos. Y la clasificación de riesgos de nuestras compañías que nosotros nos reaseguramos, que al final es quien paga un gran porcentaje del siniestro, que es la ejecución de una carta fianza, por ejemplo, tienen grandes calificaciones y está diverso. Nosotros diversificamos geográficamente en el mundo, inclusive tenemos en todos los continentes, tenemos un reasegurador como parte de este panel del pool de reaseguradores que tenemos y nosotros cedemos un gran porcentaje del riesgo a estas compañías reaseguradoras. De hecho, nosotros perdón, compartimos dos cosas. Compartimos la prima, que es el ingreso que cobramos por la carta fianza, en el mismo porcentaje que compartimos el siniestro en caso de ejecución. Es en cuotas iguales. Entonces, la verdad es que ese es un gran diferencial y por el cual nosotros podemos tomarnos inclusive más riesgos que los bancos, tenemos más flexibilidad que los bancos. Y a la respuesta directa, ¿podemos ser más baratos? Por decirlo, podemos tener tasas más atractivas, para no utilizar la palabra barato, pero sí tener tasas competitivas, sí las podemos tener definitivamente porque nos podemos tomar más riesgos. Ahora, el gran diferencial del banco, por otra parte, es que tiene productos cruzados. Entonces, no es el único ingreso el del banco, el de las cartas fianzas, sino también el ingreso de los créditos, etcétera. Entonces, si el banco ya tiene una rentabilidad entendida para la compañía constructora X eh, suficiente, se puede aventurar a cobrar algo bastante, bastante bajo por carta fianza. Y ahí es donde nosotros podemos ser menos competitivos porque no tenemos el otro producto que nos acompañe en la rentabilidad del cliente, si quieres, como rentabilidad cliente, ¿sí? Pero en el uno a uno claramente somos competitivos y ahí estoy hablando de las empresas grandes, constructoras, las corporativas probablemente, pero si comienzo a bajar a las medianas y a las pequeñas, que es donde nace Habla en realidad, Habla nace con la intención de llegar a ese espacio del mercado que era menos atendido, y esto no es solo Perú, esto es continente, ¿eh? En Chile, en Colombia, en México, en Brasil sucede lo mismo. La capa mediana de empresas constructoras tienen menos acceso al crédito y ahí sí, no solamente somos competitivos, sino a veces somos la única opción. Hay muchos casos que compañías constructoras buscan a compañías de seguros porque los bancos no le otorgan el crédito, no le otorgan la posibilidad de levantar la carta fianza y que nosotros sí. Ustedes están participando, garantizando en proyectos de infraestructura en el sector público también, entiendo, en proyectos con qué entidades, para que los conozcan un poco más de los que ya están siendo publicitados.
Sí, por supuesto. En realidad, para simplificar, con todas las empresas públicas. Obviamente, los principales contratistas son los ministerios, Ministerio de Transporte, MINEM, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, son los principales, pero también Están en tenemos, ANIC también, en la Autoridad Nacional de Infraestructura, están en también proyectos de tenemos inversión también. también tenemos Danin, también tenemos ahora de Proinversión, que esa es una buena noticia, porque nuestra clasificación de riesgos, que la comenté al inicio, que esta discusión que tenía con las clasificadoras que te comentaba, mejoramos la clasificación de riesgos en Perú con una segunda clasificación A, porque eso es lo que pedía Proinversión, lo que pide Proinversión para poder emitir cartas fianza, para poder participar de concesiones APP es que tengamos que las compañías de seguros tengan dos clasificaciones de grado A por dos compañías clasificadoras supervisadas por la superintendencia. Esto lo cumplimos a inicios de este año y con eso ya también comenzamos a emitir pólizas todavía de participación de seriedad de oferta, pero espero próximamente también de fiel cumplimiento para las concesiones público-privadas. Entonces, de entidades públicas, para simplificar todas, mencioné las principales, pero todas básicamente, ahí no hay diferencia. Somos muy activos en Fondo Mi Vivienda también, por ejemplo, entre otras entidades. Qué bueno. ¿Y cuál es la proyección de crecimiento que tiene APLA para este periodo y los siguientes años? ¿Cuántas personas tienen ya acá? ¿Cuál es el equipo? Sí, a ver, de crecimiento, este año nos hemos propuesto crecer 15%. Este año viene creciendo bastante bien el sector, viene en torno del 18-19%. Entonces tal vez ese 15% que teníamos como presupuesto va a terminar siendo un poco mayor. Eh, Porque no hablé de la otra línea de negocio y por ahí viene el crecimiento de habla adicionalmente, ¿sí? Pero nosotros, el presupuesto es 15%, pero creo que va a ser un poquito mayor, siguiendo un poco el crecimiento del mercado, que como te comentaba, si tú ves la por torta total de cartas fianza en el mercado peruano, de repente no lo ves creciendo tanto, pero cuando divides entre bancos y compañías de seguro, ves que compañías de seguros están creciendo más o menos en torno a 18-19% a mayo. Pronto saldrán los números a junio, pero debemos estar en el mismo lugar más o menos. ¿Cuántas personas somos? Somos como 180 personas en Perú. Pero también comenté de que tenemos parte de servicios corporativos. Entonces ahí se distorsiona un poco el número porque tenemos mucho equipo de TI, por ejemplo. Nosotros desarrollamos nuestros propios sistemas core. Entonces, tenemos un equipo de TI importante para el servicio corporativo. Entonces, no sirve solamente para Perú, sino son sistemas core para una línea de negocio para todos los países. ¿Qué nos permite esto? Flexibilidad, poder hacer desarrollos internos relativamente rápido y a bajo costo, porque ya tenemos la infraestructura puesta de pie, ¿cierto? ¿Qué se viene para adelante? Y acá viene la otra línea de negocio que no comenté. Le llamamos P&C, que en inglés es Property and Casualty, o seguros patrimoniales. Eh, para ingeniería son seguros CAR, EAR, TREC o CT, que son propios de la construcción y que tienen un grado de cruce con las cartas fianza bastante alto en términos de clientes. Y por eso empezamos con esa línea. Pero la verdad es que estábamos haciendo un trabajo de casi venderlo en conjunto, ¿cierto? Vendías primero la caución, la carta fianza y posteriormente la CAR, TREC, etc. Lo que nos dimos cuenta con el crecimiento de esta línea de negocio es que no solamente era una venta cruzada con ese cliente, sino era venta cruzada con nuestros corredores, porque una compañía de seguros y esa línea de seguros patrimoniales es muy intensiva en corredores. Nos dimos cuenta que había muchos corredores que no buscaban clientes por cartas fianzas, por desconocimiento, por la dificultad del producto, que era algo novedoso, vamos a decirlo, eh, y estaban más enfocados en los seguros patrimoniales más tradicionales, ¿cierto? Pero ahora que se dieron cuenta que con nosotros venden los dos, les interesa y los comenzamos a capacitar mucho en cartas fianza para que ellos como corredores a su vez crucen a sus clientes y le ofrezcan ambos productos. Entonces, ahí hemos ganado una sinergia muy importante. Y hemos comenzado a crecer en esta línea de seguros de ingeniería bastante rápido. El año pasado crecimos 70% en esta línea y este año a junio vamos a un crecimiento casi duplicando, 90 y pocos por ciento.
La meta para esa línea de negocio es crecer 80% este año. Entonces, hasta junio lo estamos superando, así que son buenas noticias, pero de aquí para adelante solo pensamos en seguir incrementando esta línea. ¿Por qué? Porque las mismas compañías constructoras y otras compañías de otras industrias, que esto también es parte de la diversificación y de la estrategia de habla, también toman los seguros, nosotros les llamamos de multirriesgo, pero son los patrimoniales básicamente contra catástrofes, incendios, terremotos, etcétera. Y acabamos de complementar esa póliza de multirriesgo con deshonestidad y 3D, que son pólizas adicionales o coberturas adicionales que nos pedían nuestros clientes para poder vender y comercializar un paquete de multirriesgo con RC, también con responsabilidad civil, mucho más completo. Y seguimos analizando otras coberturas más para complementar la grilla de productos que ofrecemos, de nuevo, por el bienestar de nuestros clientes, para poder tener en un solo lugar más productos, pero también de los corredores, porque nuestros corredores también nos dicen, no, y ahora que tiene más productos, fantástico, porque me permites a mí también crecer en más líneas de negocio, no solamente contigo, sino líneas de negocio que yo no atendía, como la de cartas fianza, por ejemplo. Entonces ahí estamos aumentando, si quieres, la torta para todos, para los corredores, para el mercado asegurador eh, y para los clientes finales, que son las compañías constructoras o de otras industrias relacionadas al desarrollo de infraestructura, eh, dándoles una alternativa de financiamiento más. Y eso, de nuevo, ojalá hablase solo de habla, pero son algunas otras compañías de seguros que también están invirtiendo y apostando por ese crecimiento. Y esa línea de negocio nos va a llevar a crecer, sí, más de cerca de 30%, 20 y tantos por ciento este año. Porque decía en carta fianza, ojalá, estamos apuntando a un crecimiento como de 15%, tal vez un poco mayor, pero en esta otra línea de negocio que hasta el año pasado representaba 20% de nuestra facturación, va a crecer casi que va a duplicar este año. Entonces va a representar por ahí el 30 y tantos por ciento y el próximo año probablemente no probablemente, seguramente vamos a buscar lo mismo y cada vez va a nivelar la línea de ingresos de la compañía en Perú de carta fianza y esto lo vamos a exportar. La buena práctica y el buen desarrollo de esta línea de negocio la vamos a exportar. Ya la comenzamos exportando en Brasil, en Chile también tenemos planes, en México ingresamos la solicitud para constituir una nueva compañía de seguros para poder vender este producto. A diferencia de Perú y Brasil, tanto en México como en Chile necesitas dos compañías de seguro, una que te venda carta fianza y seguro de crédito y otra que te venda seguros patrimoniales. Ok. Temas regulatorios, pero ya lo iniciamos. Una última pregunta, Walter. ¿Cómo crees que ha aportado a la compañía el ser parte de la Sociedad Nacional de Construcción y Infraestructura? Mira, yo diría tres cosas que son las más relevantes, ¿sí? Una es network. Claramente hay compañías constructoras y de desarrollo de infraestructura de primer nivel en la sociedad, lo cual nos ayuda a tener una mayor cercanía, que la tenemos a veces en forma directa, a veces a través de un corredor, pero indistintamente nosotros somos muy respetuosos en la relación con los corredores, pero igual tener de primera mano pues la información o la cercanía o los contactos es sumamente relevante en un sector tan dinámico como el de construcción. En segundo lugar, te diría que las novedades, las noticias, los esfuerzos que hace la sociedad eh, por acercarnos, por ejemplo, hace, ¿cuánto será? Como un mes, no recuerdo que tuvimos una reunión con el equipo de la NIL y le comentamos un tema álgido que lo entendieron bien y todavía espero hayan conversaciones que consigan, que sigan, digamos, esa línea de lo que estábamos discutiendo de cara a los incrementos de los montos presupuestales que hubo y las necesidades incrementales de carta fianza de fiel cumplimiento para cubrir ese incremento de monto presupuestal. Entonces creo que ellos lo entendieron y hay algún trabajo ahí que hacer, pero esto es claramente un ejemplo de una entidad pública que la sociedad nos apoyó y nos ayudó bastante a poder gestionar esta reunión y ahora tener pues este contacto directo con ellos también para poder discutir temas que son no el beneficio habla, sino del Perú, porque
esto también se lo vengo diciendo a nuestros clientes, a los corredores, al final lo que estamos haciendo aquí es el desarrollo de infraestructura para promover el crecimiento del país. No estamos viendo el crecimiento de habla, vender más cartas fianzas porque sí. Acá lo que debemos hacer de forma sostenible, con acuerdos de largo plazo, con buenas sociedades con nuestros clientes finales, con buenas sociedades con los beneficiarios, le llamamos, que son las entidades que aceptan las cartas fianzas, eh, básicamente con todo el mercado. Entonces, ese tipo de cercanía o de apoyos y de gestiones que se realiza la sociedad nos apoya y nos ayuda bastante a continuar en este nivel de conversaciones. Y te diría que el tercer punto son los esfuerzos que hace la sociedad tradicionalmente, por ejemplo, con todas las comunicaciones. Hace poco vi el boletín que emitieron y nos ayudó bastante. Por ejemplo, la nueva ley de contrataciones, que ahí también tengo algunas dudas, que lo mencionabas también antes, una otra forma de financiamiento, que es la del fideicomiso que sinceramente, bueno, ahí tengo algunas dudas que lo podemos conversar luego, eh, pero claramente estas novedades, estas noticias, estos esfuerzos que también realiza la sociedad nos son de bastante utilidad para en conjunto de repente presentar Pues, alguna solicitud, alguna observación, algo que pueda de nuevo, en pos de mejorar y de permitir el crecimiento del sector, poder aportar desde nuestra posición en conjunto con las otras compañías miembros de la sociedad. sí. Bueno, Walter, muy ilustrativa tu explicación. Para nosotros es un gusto que habla, sea parte de Gremi, por supuesto. Si bien hay muchas cosas técnicas, es importante que la gente, el público en general, conozca más de estas cosas y entienda que un gremio de infraestructura se complementa con servicios tan importantes como seguros, como transporte, como hoteles, ¿no? A veces las personas o las empresas asocian las actividades de infraestructura solamente a netamente cemento. No, hay muchas actividades vinculadas a la infraestructura y de hecho estamos con ese objetivo de fortalecer, crecer con cimientos sólidos, como tú has dicho, con el único objetivo de hacer crecer el desarrollo y cubrir todo ese déficit de infraestructura que tenemos en el Perú. Muchísimas gracias, Walter, por este espacio, por este tiempo que te has dado de compartir con nosotros y con el público estos conceptos y por supuesto de explicarnos lo que es Habla en el Perú, de tu trayectoria también. Felicitaciones por lo que vienes haciendo en la compañía y tus aportes a nuestro gremio. Muchísimas gracias y un saludo a todo tu equipo. Muy amable. Muchas gracias, César. Gracias. Gracias.